Buenos días aquí, buenos días aquí, buenos días allá en casa. Vamos a poner el cronómetro. Qué bendición que estén aquí con nosotros. Como decía mi esposa, todos aquellos que se estén conectando por primera vez, bendiciones, hermanos de otras congregaciones. Les damos la más cordial bienvenida también. Y a todos nuestros familiares y amigos y todos los que están conectados, que Dios los bendiga enormemente. Quiero que leas conmigo el Salmo 23, lo están proyectando ahí en la pantalla, y los que estamos aquí acompáñenme en su Biblia. Dice: Jehová es mi pastor. Creo que es el salmo que más se ha estado leyendo en estos últimos meses. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Creo que este salmo lo hemos escuchado tantas veces. Y los salmos, los proverbios, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es tan hermoso y es tan rectificante, tan glorificante, tan refrescante, hasta que lo vives en persona. Yo escuchaba por ahí que la historia de Job es una de las historias más hermosas hasta que la vives. La historia de Jonás es una de las más intrépidas hasta que la vives. La galería del libro de Hebreos es de lo más impresionante hasta que te toca registrarte en ella. Y el Salmo 23 es de lo más hermoso hasta que te toca pasar un valle de sombra y muerte. Los tiempos de sombra y muerte no son algo nuevo. Creemos que lo que estamos viviendo el día de hoy, 2021, pandemia, muertes, hospitales, entubamiento, muertes repentinas, muertes de jóvenes, adultos, carencias económicas, desquebrajamiento político. A veces creemos que es algo nuevo, que nos está tocando algo, pero yo te voy a decir algo, esto ha sucedido siempre. Dios ha permitido este tipo de cosas para que su pueblo se vuelva a Él. Cuando leemos la historia del pueblo de Israel, vemos que siempre Dios permitía con el propósito de que regresaran. Mucha gente en este tiempo está empezando a creer, y está empezando a creer en dos cosas: en que esta situación que estamos viviendo es real, en que la gente se puede morir y que en cualquier momento te puedes morir, seas joven, seas adulto mayor. La gente está empezando a creer en la mortalidad de este virus, de esta situación. La gente está empezando a usar ahora sí con más cubrebocas. Hay gente que aún es escéptica, como lo es en otras cuestiones, pero lo más importante es que la gente está empezando a creer en Dios. De verdad, yo entiendo eso. ¿Y cuántas veces no estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel? Cuando leemos la historia del pueblo de Israel, sabemos que se pasó 400 largos años, 400, yo no sé cuántas generaciones podrían suceder, pero fueron 400 años, estamos en el 2021, o sea, desde el 1621, imagínate que tus antepasados desde el 1621 hasta el presente de hoy, tú estuvieras viviendo una historia de 400 años de esclavitud y que después vinieran unos 40 años más en el desierto. Es la historia de Israel. Dios nos habla acerca de esta jornada donde tristemente de 12 grandes generaciones, de 12 personas, familias, abuelos, hijos, nietos, que Dios los sacó de esa libertad, que Dios les proveyó, que Dios les dio, que Dios abrió el mar rojo, que cruzaron y que vieron caer del cielo y que vieron milagros y vieron grandes prodigios y fueron, híjole, de verdad sorprendidos por el poder de Dios. Que después de 440 años, solamente 2 generaciones llegaran al final de la jornada. Que solamente Josué, Caleb, junto con su generación, hayan llegado y hayan dicho: lo logramos. O sea, imagínate Josué y Caleb viéndose a un lado al otro diciendo: brother, ¿qué me falla? Lo logramos. Y atrás su esposa, sus hijos, toda su descendencia, toda su generación.
A veces se nos olvida que Dios es omnipotente, Dios sabe lo que va a suceder y sabía ya de Josué y Caleb, sabía perfectamente que ellos fueron ejemplo, eran ejemplo y seguirán siendo ejemplo. Tú y yo conocemos esta historia que fue escrita hace más de 2500 años en el libro de Josué, en el capítulo 1, del versículo 1 al 9. Yo quiero leerlo junto contigo, porque es historia. Es historia escrita hace más de 2500 años, pero es historia actual, porque así como ellos fueron ejemplo, así como lo fueron, lo son y lo seguirán siendo. Dice Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he encargado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5, Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres, la daría a ellos. Y le vuelve a decir en el 7, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito, porque entonces, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le vuelve a recalcar en el 9, mira Josué, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Josué y Caleb, generación ejemplar, una generación de la cual hemos estado hablando y se ha dicho, esfuérzate y sé valiente. ¿Y cuántas veces no nos lo han dicho aquí? ¿Cuántas veces no te lo han dicho? ¿Cuántas veces no te han abierto la Biblia y te han dicho, mira, que te mando, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente? Una recomendación de hace más de 2500 años que Dios le dio a un par de hombres, a una generación que logró alcanzar la meta. El día de hoy, esta generación, y no hablo de la generación de los baby boomers, de los X, de los Y, de la generación Z, de cristal, de los white Mexicans y de todo eso que pensamos que son las generaciones de hoy. No, hablo de esta generación, la generación que estamos con vida, la generación que hasta el día de hoy, después de X cantidad de meses, yo ya perdí la fecha, creo que ya vamos para un año que empezó esto del confinamiento, ya vamos a cumplir un año. Hablo de esta generación, la generación que el día de hoy respira, la generación que está viva, la generación que ha salido adelante de la enfermedad, que ha salido adelante de la condición económica, que seguimos aquí vivos. Jóvenes, aquí hay muchos jóvenes, adultos mayores, hombres, mujeres, casados, solteros, viudos, divorciados. Hablo de esta generación del año 2021, los que están viendo esta transmisión, los que se están congregando en línea. Una generación que debe de ser ejemplo. Una generación que deberíamos de ser como Josué y Caleb. Una generación donde deberíamos estar marcándole el paso, marcando el ritmo, enseñando a otros, enseñando a las personas. Yo te pregunto, ¿qué ejemplo eres tú el día de hoy? ¿Qué refleja tu vida? Y no hablo del léxico, no hablo de tu trabajo, no hablo de tu vestimenta, no hablo del lugar donde vives, no hablo del auto que manejas, no hablo de tus cosas de este mundo, hablo de tu vida espiritual. Hablo de tu fe en el Espíritu, hablo de tu fe en Dios, hablo de tu mover. ¿Qué estás reflejando?
No hablo si conoces hebreo, si conoces idiomas. No hablo si eres un erudito, si te sabes la Biblia, si has leído la Biblia 5, 10 veces, si tienes 15, 20 años de cristianos, si todas tus generaciones antes han sido cristianas. No, yo te hablo de quién eres hoy. Y te pongo un ejemplo bien duro. Si murieras, si fallecieras el día de hoy, ¿qué ejemplo dejarías? ¿Qué rastro dejarías? ¿Qué huella espiritual dejarías en esta tierra? ¡Wow! ¡Qué hombre tan exitoso! ¡Wow! ¡Qué mujer tan exitosa! No, hombre, poderosa, ¿no? Empresaria, gran diputada, licenciada, un ingeniero poderoso. Eso es. Eso es lo que recordarían de ti. Ahí quedaría tu recuerdo, ahí eso diría tu epitafio. Hay gente que está tan preocupada por las cosas de este mundo, de este tiempo. El pastor, antes de iniciar esta reunión, nos hablaba: no pongan los ojos en las cosas de arriba. Y eso es lo que te estoy hablando, es lo que dice el Señor, lo que quiere, que te enfoques en las cosas espirituales, en las cosas que valen la pena, en las cosas que son eternas. La gente hoy está comprando seguros de vida, seguros de gastos médicos. Hoy está preocupada por poner las escrituras en orden, el testamento, y es correcto, está bien. Pero por favor, ¿ese es tu recuerdo? ¿Esa va a ser tu huella? ¿De eso van a recordar tus nietos? O sea, tus hijos les van a platicar a sus hijos y los hijos de tus hijos a otras generaciones. No, mi abuelo, no, hombre, era un hombre de verdad, viajó por todo el mundo, ves esta casa, él la construyó con sus propias manos. ¿Ese es tu legado? Porque mira, 2500 años han pasado y hoy recordamos a Josué y Caleb, y vemos a Josué cruzando y vemos a Caleb diciendo: tengo 40 años más de cuando empezamos aquí y me siento más fuerte. Y le dice: a mí repárteme tierras donde haya conquista, donde haya que hacer, donde haya que pelear. ¿Qué generación somos? ¿Qué generación estás formando? Mateo capítulo 4. Nos habla de Jesús calmando la tormenta, del versículo 35 en adelante. Es una historia muy conocida y nos vamos a mover ahí un poco el día de hoy. Mateo capítulo 4, versículos del 35 al 41. Ahí en tu casa, si tienes una Biblia, yo te invito, sácala, desempólvala. Si no tienes una Biblia, déjanoslo saber, comunícate con nosotros. Para eso son las redes sociales. Las redes sociales Dios las permitió y si tú y yo las usamos para lo que son, eso es, vamos a usarlas. Ahí está Mateo capítulo 4, versículos 35 al 41, dice: Jesús calma la tempestad. Gracias. Sí, Marcos. Yo estoy ahí. Marcos capítulo 4. 35 al 41. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Quiero que pongas atención a ese versículo. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la proa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Como si no tuvieran fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Si algo yo he aprendido de Daniel Harrison, que nos enseña mucho a buscar palabras y a escudriñar y a rascar ahí,
y yo también leo la Biblia en inglés, y encontré ahí que cuando habla en el versículo 36, que dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, dice, y había también con él otras barcas. En la versión King James en inglés dice que había, dice other little ships, dice otras pequeñas barcas. Me metí al Strong's y me di cuenta que sí dice eso, pequeñas barcas. Y otras versiones de la Biblia, como la Reina Valera 1909, dice había también con él otros pequeños barcos. Y otro par de versiones de la Biblia dice lo mismo, otros barquitos, otras pequeñas embarcaciones. Y entonces me di cuenta que a veces nos enfocamos. Esta historia, cuando se predica de ella, se enfoca siempre en la tormenta. Siempre en la tormenta y siempre en el hecho de que Jesús se levanta y detiene la tormenta y que los demás se vuelven y dicen, wow, ¿quién es este poderoso que hasta el mar y las olas y el viento le obedecen? Y a veces no nos damos cuenta de esos pequeños detalles que Dios muestra. Y cuando habla de estos pequeños barcos, me pongo a pensar, y entonces estuve analizando a profundidad de esto. Y habla, y aún eso lo menciona Matthew Henry, dice que después de haber predicado todo el día Jesús a las multitudes, llegó la noche, llegó la tarde, y entonces hizo dos cosas. Uno, primero despidió a la multitud. Digo, la multitud ya, apártese la multitud. Y después tomó a algunos de sus discípulos, se subió a la barca y les dijo, vamos a pasar al otro lado. Y a veces creemos que la única barca que cruzó al otro lado es la donde estaban los discípulos. Pero cuando te metes a profundidad, te das cuenta que había muchas otras embarcaciones, y dice específicamente pequeñas barcas. Cuando rascas y ves y estudias y ves los comentarios y otros autores, te das cuenta que en los tiempos de Jesús las embarcaciones eran de ese tipo, eran familiares, eran pequeños. Cada familia tenía su barca. Cada familia, cada barca representaba una familia. Y entonces también Matthew Henry dice que las multitudes son despedidas y que muchos se fueron a sus casas tranquilos, ya habían comido, ya habían escuchado la palabra, ya estaban tranquilos y se fueron con la tranquilidad. Quizá algunos hubieran seguido a Jesús, quizá algunos no, pero hubo otra generación, esa generación de las barcas pequeñas, de los botes pequeños, de los barquitos, que se subieron a sus barcas. Y cuando tú te das cuenta, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Las otras embarcaciones no tenían que ir al otro lado. Ellos no tenían la necesidad de ir al otro lado. A esas horas las embarcaciones se amarran, se guardan por las tormentas para que no se las lleven, y todos se van a casa a descansar. Y cuando la tormenta está pasando, el barco no se va, está solo. Sin embargo, dice que hubo otras pequeñas barcas que acompañaron a la barca donde iban los discípulos y donde iba Jesús, y emprendieron la travesía. Se metieron mar adentro, en la tarde, en la noche. No sé si has experimentado lo que es estar en la noche en un barco, en una pequeña barca. Hace muchos años a mí me tocó en un pueblo llamado Carrizal, allá rumbo a Oaxaca, ir en la madrugada a levantar las redes. Es una experiencia que los que nunca la hemos vivido, la oscuridad, el ruido, el estar ahí es impresionante. Te volteas a todos lados y no ves nada. Es algo de verdad que ahora imagínate, le sumas a eso una tormenta. No me imagino, yo me muero de miedo. Por eso entiendo a los apóstoles, a los discípulos cuando le gritaban a Jesús, ¡nos morimos! Claro, porque yo te digo una cosa, hay una generación de las multitudes que es tan fácil, que se van a casa, que todo está tranquilo, que no se preocupan. Pero hay otra generación, una generación de botes pequeños que hemos decidido embarcarnos tras Jesús, seguirlo y meternos a ese mar y cruzar al otro lado.
donde hay crítica, donde hay sacrificio, donde vamos a ser señalados, donde estamos exponiendo nuestras vidas, que son las tormentas de las que nos hablan. Yo te pregunto el día de hoy, ¿de qué generación eres? ¿De qué generación quieres ser? ¿De la generación que le da más prioridad a las cosas de este mundo? Mi hija acaba de abrir su local y ya lleva una semana y ya sabe que los domingos no se trabaja. Ya lo sabe. Ella sabe, ya está en nuestra barca y sabe que aquí los domingos son para el Señor. Imagínate que ahorita te dijera, ¿sabes qué? Le ponen pausa ahí porque tengo que contestar una llamada del trabajo. Permítanme. Pero 5 minutos. Espérenme, 5 minutos. 5 minutos. ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer? ¿De verdad te estás siguiendo a Jesús? ¿Estás dispuesto a meterte en ese pequeño bote y navegar en las aguas que a lo mejor son desconocidas? En estos tiempos duros, con un mar enfrente, un mar atrás, la oscuridad, sin GPS, sin comunicaciones, sin comodidades. Porque al final del día, yo te quiero decir esto, la vida en Cristo no es un crucero de 5 estrellas como a veces nos lo pintan. A veces nos pintan el cristianismo como un paseo con todo pagado, un VIP, donde vas a tener abundancia de todo y donde no te va a pasar nada y donde tú nada más vas a decir, Señor, dame una casa y te va a llegar la casa, y Señor, ahora dame un carro y te va a llegar un carro, y Señor, sáname y vas a sanar, y te la pintan ahí en la playa con los pies ahí, wow, libertad financiera, ahí vacaciones, todo pagado, y estás ahí con tu sombrilla y tus grandes manjares de comida. Pero cuando lees las Escrituras y ves de aquellos que se embarcaron junto con Jesús y lo siguieron a Él, te das cuenta que no es así. Lee la historia del viaje de Pablo. Hace poco Daniel Harrison compartió y nos dijo cómo llegó con un barco destrozado, y yo en su tiempo también recuerdo haber hablado de ello, agarrado un madero y todo mojado y sangrento. Llegó al otro lado y todavía llega y lo muerde una serpiente. Y los viajes, la generación el día de hoy le gustan las embarcaciones grandes, y a veces creemos que solamente en embarcaciones grandes se llega al otro lado, y tú ves ese mar bravo y tú ves esas tormentas y esos relámpagos y volteas y ves tu pequeño barco y claro, lo primero que viene a la mente es no voy a sobrevivir. Por supuesto, lo va a voltear, se va a negar. Sí, claro que sí. Pero hoy te digo una cosa, no necesitas un barco gigantesco. Dios es capaz de llevarte al otro lado con lo que tienes. Dios no hace acepción de personas. Si tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta cómo Jesús se subía en esos pequeños barcos y a la orilla del mar, a la orilla, a una distancia donde lo podían oír sin micrófono, con la voz del pecho, predicaba, sin el internet, sin las redes sociales, de cerca, en pequeños barcos, se subía él, se subía ahí, cerca de la gente. Y el día de hoy es para romper esos paradigmas, porque hoy queremos predicar de grandes buques, predicar en grandes plataformas y ser conocidos a grandes niveles mundiales, y queremos que las iglesias sean gigantescas. Pero te digo algo, estamos viviendo tiempos de barcos pequeños. Tiempos de barcos pequeños. Es el tiempo de la pandemia. Sí, estamos orando para que se vuelvan a abrir las puertas. Claro que sí. Pero mira, eso no te toca a ti, no me toca a mí. Estamos en este lugar donde 200, 250 personas, podríamos meter hasta 500 personas. Y si hiciéramos 3 reuniones, meteríamos 1000, 1500 personas. Pero no nos toca a nosotros. O sea, este es el tiempo donde Dios quiere meterse a los hogares, a los barcos pequeños, en las familias. Las embarcaciones gigantes como estas, este lugar de 1000 metros cuadrados, y lugares más grandes en todo el mundo, están vacíos.
A mí me gusta ver predicaciones de todo el mundo. He visto predicaciones de la India, de Corea. He visto predicaciones del pastor Cho, la iglesia más grande en Corea. Y está igual que aquí, unas cuantas personas dando el servicio. ¿Y sabes dónde están todas las familias? En sus barcos pequeños en casa. En sus barcos pequeños. Porque hoy, el tiempo que nos está tocando, cuando se acabe la pandemia y esto se vuelva a abrir y se vuelva a llenar, va a ser otro tiempo. Pero el día de hoy, por eso te hablaba de esta generación, la generación que está viva, los que están viendo esto, los que están siendo afectados en todo el mundo. Estás viviendo esta generación de barcos pequeños. Yo te digo una cosa. El barco pequeño es tu familia. Y si tú no estás dispuesto a meterte esa travesía con tu barco pequeño, lo más seguro es que te pierdas. Porque piensa un momento, aquellos que se fueron a sus casas cómodos, se perdieron del milagro de ver a Jesucristo calmar la tormenta y calmar la tempestad. Aquellos que no siguen a Jesucristo se pierden los milagros. Somos, nos lo dijo el pastor hace 8 días, somos la sal y la luz de este mundo. Pero somos una luz para guiar. Somos una barca pequeña. Somos un barco pequeño. Cada uno de nosotros tenemos que entender esto. Y yo quiero que hagas algo en tu casa. Y que lo hagamos aquí también, porque habemos familias representadas. Aquí habemos familias representadas, habemos barcos pequeños representados. Quiero que cierres tus ojos un momento, para que empieces a considerar lo que es estar en una tormenta. Dani, cierra tus ojos. Imagínate a Jesús diciéndole: suban. Vamos a pasar al otro lado. Y esos pequeños barcos alrededor de ellos, empezando a escuchar la lluvia, la tormenta, esa incertidumbre de saber hacia dónde vas. Gracias, hijo. Esa pequeña incertidumbre de decir: wow, ¿resistirá mi barco? Olas por aquí, olas por allá, la lluvia, el mover hacia un lado, hacia otro. Es terrible. Tu casa, donde estés en este momento, en tu sala, quizá en tu recámara, yo no sé. Donde quiera que estés, lo que representa es eso: una embarcación. Y estamos viviendo momentos muy difíciles como familias. Te hablo como familia primeramente. Lugares, enfermedades, carencias, persecuciones, desorden político, desorden económico. Este mundo se está desquebrajando. La educación se está desquebrajando. Los trabajos se están desquebrajando. Los amigos se están muriendo. La familia se está muriendo. Los vecinos se están muriendo. Nuestros conocidos se están muriendo. Y la tormenta va en aumento. O sea, en verdad, la tormenta va en aumento. Y esta tempestad pareciera que cada día está peor. Pareciera que cada día es más fuerte los rayos, más fuerte la lluvia, más fuertes las noticias. Y todo sigue, pareciera que todo se sigue poniendo mal. Claro que sí. Y en medio de la tormenta, porque al parecer la tormenta no cesa. Vamos para un año y yo escucho más fuerte el ruido, yo escucho más fuerte los rumores. Y escucho que va a haber más desempleo y escucho que va a haber más dificultades. Y veo que los negocios siguen quebrándose y nos vuelven a meter en semáforo rojo.
Y sube la tormenta, y sube la tormenta. Y parece que no le ves fin. Y parece que todo es negro y oscuro. Y entonces se mueve tu casa y se mueve tu casa. Y vienen los problemas, y vienen las peleas, y vienen más despido. Y te enfermas, y te da el COVID. O te despiden, o te quedas sin empleo, o fracasan tus... Yo no sé qué sea tu tormenta, no sé cuál sea tu tormenta. No sé qué momento estés atravesando en esta vida. Y te hablo a ti en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, o si eres solo, o yo no sé cuántos vivan en esa casa, pero estamos en medio de unos tiempos tormentosos, difíciles, complicados, complicadísimos, donde este es el momento de clamar: Señor, Dios, Jesús, Jesús, calma la tormenta, Dios. Calma la tormenta, calma la tormenta, calma la tormenta, Jesús. Y entonces la tormenta la va a calmar el Señor. Esta es mi barca. Esta es mi barca, mi pequeña barca. Son los míos. Lo que más amo en este mundo, mi esposa, mis 2 hijos. Esta es la barca que está siendo sacudida. Y me duele ver otras barcas que están siendo hundidas. Yo no me imagino una barca donde se pierda el padre de familia, donde se muera un hijo. Una sacudida tremenda. Una cosa que ni siquiera le deseas a tu peor enemigo. Y entonces viene a mí la palabra del Señor. Y me veo con esos discípulos. Y entiendo que quizá la barca no está diseñada para estas cosas. Quizá tu familia no estaba diseñada, no estaba preparada para la tormenta. Pero estás en esa tormenta. Si tú decidiste seguir a Jesús, si tú dijiste yo voy a seguirlo, estás en esa tormenta. Y tienes la gran ventaja de poder clamar a Dios. Cuando vemos que la tormenta desaparece por total, es cuando Dios obra en nuestra vida. Y te hablo de una barca que consta de 4 personas, que quizá tú nos conoces muy por encima. Una barca donde hay dificultades, donde hay desacuerdos, donde hay peleas, donde de repente hay que separar a los hermanos porque son hermanos, y donde de repente mi esposa y yo discutimos y nos ven y nos enfermamos y pasamos tantas cosas. Pero hay una barca. Esta barca está llena de amor y nos amamos entrañablemente, nos queremos entrañablemente, porque Dios nos ha enseñado a amarnos y aceptarnos, como dice el mayor gran mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo, al más próximo, como a ti mismo. Porque a veces tú ves esta barca, pero la ves nada más por encima y no sabes que tenemos los pies mojados y de que el agua se nos está negando. Y qué tristeza que en vez de aventarme una cubeta y me digas: toma, Gabriel, para que saques agua, me avientes una cubetada de agua. Porque yo te hablo de barca a barca. Y yo te digo, sé que en tu barca también hay agua, aunque a lo mejor cuando tú lo ves así no se nota, pero sé que en tu barca también se anega el agua. Y sé que tu barca también es sacudida, y sé que tu familia también es sacudida. Y sé que tus hijos también son tentados por el diablo y son atacados por el diablo. Pero a veces, como nada más nos ves a lo lejos, a veces juzgas las barcas por una publicación de Facebook, por un comentario, por una palabra, por algo tan superfluo, porque no sabes lo que es estar aquí sentado en esta barca. No lo sabes, porque esta no es tu barca.
Y yo tampoco sé lo que es estar adentro de tu barca. Porque estos tiempos de barcas pequeñas, ¿sabes qué es lo que quiere hacer Dios? Que tú y tu barca dependan absolutamente de Él. De Él. Porque entonces, en medio de la tormenta, en medio de este ruido, en medio de las situaciones, en medio de la pandemia y en medio de la carencia y en medio de todo lo que se está suscitando, siempre adelante va una barca con la presencia de Dios. Y entonces yo les digo, vámonos para allá, rémale para allá, rémenle para allá y remamos atrás de la presencia de Jesús y vámonos para allá. Y seguimos, y a lo mejor está muy oscuro, pero sabes que en esa barca va la luz. Y cuando tú entiendes que tú y yo somos la sal y la luz en este mundo, entonces tu barca brilla. Aunque tenga agua adentro, aunque se te esté anegando el agua, aunque esté la tormenta, aunque esté siendo sacudida, aunque haya problemas, si tú tienes a Cristo en tu casa, si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, si tú decidiste entregarte a Él, tu barca brilla, tu barca tiene luz y tu barca tiene la presencia de Dios. Y entonces será muy fuerte la tormenta, muy duros los rayos, muy tremenda la situación, pero tú clamas: Dios, Dios, Jesús, cesa, ayúdanos, sálvanos. Y entonces el poder de Dios hace que se calme la tormenta. La tormenta. Y se apaga la tormenta. Y vienen los tiempos de bonanza. Y cuando viene otra tormenta, vuelves a clamar a Dios y vuelve a venir la bonanza. Estamos viviendo tiempos de pequeños barcos, donde Dios se quiere manifestar en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Donde si tu hijo se quiere bajar de la barca, no lo dejes. Donde si tu hija se quiere bajar de la barca, no la dejes. Y si se atreve a aventarse, aviéntate atrás de él y agárralo y súbelo a la barca y déjalo en esa barca. Cuando madure, cuando crezca, cuando tenga lo suficiente y sea autosuficiente y conozca lo que es estar en una barca que se hunde, que se mueve y que pareciera que se mete el agua y de repente llega el milagro y se vacía la barca y vuelves otra vez a estar en la gran bonanza. Cuando aprendan tus hijos, cuando aprendas tú, cuando tu matrimonio lo aprenda, cuando tú veas lo que es estar en una pequeña barca, entonces ese día podrás decirle a tus hijos: adelante, construyan su propia barca, hijos. Háganlo, háganlo. Por eso prepáralos para la escuela, que terminen la escuela, que estudien, que aprendan a trabajar. Sí, eso es bueno, eso es muy bueno. Es muy bueno, es parte de. Pero esto es lo principal. Esto es lo principal. Aquí están nuestros dos hijos, que son lo que tenemos en esta barca ahorita. ¿Conocen de la palabra? Claro que conocen de la palabra. ¿Saben orar? Sí, saben orar. ¿Conocen a Dios? Sí, conocen a Dios. Les hemos dicho, tienen que entregar su vida, tienen que entregar su vida a Cristo. Al 100%, como muchos adultos, como muchas personas, como muchos matrimonios. No solo mis hijos. Quizá tú estás en esa condición y necesitas entregar tu vida a Cristo. Necesitas encontrar el único que puede calmar las tormentas, el único que puede hacer que tus hijos no se ahoguen, que tu matrimonio no se ahogue, que tu barca no se hunda, que es Jesucristo. Estamos en tiempos de barcas pequeñas y estos momentos que tú tienes la oportunidad de sentarte en tu casa, prender el internet, sentar a tu gente de tu barca y decirles: señores, de 11 a 12:30 o de 11 a 1, la barca no se mueve de aquí. Y se sientan porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Y después la escuela, el trabajo, el negocio, la empresa, la bien raíz y todo eso, esas son añadiduras que solitas te van a seguir. ¿Y sabes qué? Lo más importante en esta historia, y es a donde quiero aterrizar casi, es que si tú no sabes cómo seguir a Jesucristo, yo te digo una cosa: voltea alrededor y vas a ver otras pequeñas barcas que sí saben.
Y yo aquí veo la barca de mis pastores. Ahorita ya son solo ellos. Ya sus hijos tienen sus barcas. Ellos ya se mueven solos. Pero aquí está su pequeña barca. Ellos son 2 en esta barca. Y hemos seguido el rumbo que ellos han marcado. Y mi esposa y yo y al lado de mis hijos. Y dicen, vamos a hacer esto. Y ahí vamos remando. Y los vemos porque ahí está la presencia de Dios. Y nuestra barca sigue la de ellos. Porque ellos siguen la de Jesús. Y entonces nosotros le decimos, aquí veo a Emanuel, síguenos. Síguenos, agarra tus 2 hijos y en la barca síguenos, porque estamos siguiendo al pastor, porque el pastor está siguiendo a Jesucristo. Y está Dani Harrison, tú con tu barca, tú con tu familia, síguenos, porque nosotros estamos siguiendo, sigue a Manuel, porque Manuel lo está siguiendo a nosotros, porque nosotros estamos siguiendo al pastor y el pastor está siguiendo a Jesucristo. Y ahí está la barca de Chucho, y ahí está la barca de Luis, y ahí está la barca de Mitzi con su familia, y cuando armen su barca, y hasta allá veo a Juanita, y cuando te das cuenta, ¿sabes qué es? Es un ejército de barcas. Es un ejército de barcas. Así salían a pescar en los tiempos de Jesús. Se juntaban todas las familias y salía el que iba liderando en la búsqueda del banco de peces. Y lo iban siguiendo tras el alimento espiritual, tras la comida. Vamos, síganlo. Por eso decía Pablo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Estas transmisiones es la luz. Estas transmisiones son las que te están guiando. Y yo quisiera que muchos siguieran estas transmisiones, porque estas transmisiones están llevándonos a un buen puerto. Porque yo veo la barca de mis papás y quisiera voltear y que estuvieran aquí siguiéndonos fielmente. Veo la barca de mi hermano con todos sus integrantes, sus 4 hijos, su familia, y quisiera que vinieran fielmente también detrás de nosotros. Y veo esa barca y veo tantas barcas aquí de mi hermana con sus 4 integrantes también junto a su esposo, sus 2 pequeños, y quisiera que estuvieran aquí siguiendo esta barca. Y veo barcas de mis amigos es más, yo veo hasta barcas de desconocidos que ni siquiera saben quiénes somos. Yo quisiera que siguieran esta barca pequeña, insignificante. No es un monstruo, pero estamos siguiendo a Jesucristo. Y tenemos dificultades y se nos anega el agua, sí, pero estamos siguiendo al que nos va a llevar al otro lado. No sé qué estés viviendo en tu casa, no sé qué tormenta estés pasando. Nosotros, a cuestión familiar, nos preguntaban el otro día, ¿no se han enfermado? No, gracias a Dios no nos hemos enfermado. ¿De verdad no se han enfermado? No. En esta barca quizá no ha habido enfermedad. El miércoles escuchábamos el testimonio de otra pequeña barca que llegó la enfermedad, y por la gracia de Dios aquí están. A ellos les tocó esa tormenta. Nosotros llevamos ya más de 4 meses, creo, que Dios nos quitó el sustento económico y sigue supliendo, y nos ha sangoloteado. Mi esposa y yo llevamos 14 días de ayuno, hemos estado ayunando. Señor, suple. Y estamos viviendo eso. Y habrá otras personas que están viviendo otra cosa y dirán, en mi barca, ¿sabes qué? En mi barca está la depresión y estoy peleando, y en mi barca está este problema y aquí estoy, y en mi barca hay esto. Y cada barca es diferente. Yo no sé por qué a veces queremos que todas las barcas sean exactamente igual. ¿Por qué? Lo que Dios permite en tu vida es para tu barca. Y si Dios lo permite, no es porque pecaste. No es porque pecaste, porque a veces pensamos, somos tan humanistas que pensamos, como decían ahí, no, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? No, es que si se te anega el agua, seguro estás en pecado. Si se anega en la mía, no, es Dios queriéndome probar. No, eso no nos toca a nosotros. Yo no sé qué estés pasando en tu barca, los que estamos aquí y los que están en línea. No sé ni conozco todas tus situaciones. Una cosa sí sé, que Jesucristo es la solución. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y así como nos va a sacar adelante a nosotros, y nos ha sacado adelante durante más de 20 años, en tormenta tras tormenta, en situación tras situación, nos sigue sacando adelante, seguimos remando hacia allá y seguimos adelante. Y como tengo la certeza de que el día que mi hijo haga su vida y construya su barca, yo voy a voltear y ahí va a venir atrás. Y cuando mi hija haga la suya, ella va a venir atrás, y van a venir atrás. Porque mi esposa y yo vamos a seguir hacia adelante.
Aunque la tormenta sea gigantesca, se me fue la palabra, estrepitosa, gracias. Yo sé que la barca tiene un quinto pasajero. Es el capitán, Jesucristo. Yo te invito ahí en tu casa a que le des un lugar a Jesucristo. Que le des un lugar en tu vida, tu pequeña barca. ¿Qué rumbo estás siguiendo? No lo sé. Pero hoy es un día especial y puedes retomar el rumbo. No te digo que me sigas a mí, a mi esposa, a mis hijos. No, ya te dije, no es mi barca, no es mi rumbo. Es el rumbo que me han enseñado a seguir otras barcas. Una barca que sé a dónde va. La barca de mis pastores, que sé dónde va a hacer buen puerto en la eternidad. Eso es lo que quiero que conozcas el día de hoy. Y que tu familia sea de 4, de 6, de 2 o de 1. Entiendas eso. Es tu barca. Y tienes que llevarla a un puerto seguro. Quiero que oremos. Excelente. Y quiero que ahí en tu casa te puedas sentar junto con tu familia. Tienes la oportunidad de hacerlo con tu familia. Hoy yo puedo hacerlo porque somos familia. Los demás estamos separados, conservando la sana distancia, pero nosotros podemos hacerlo porque somos familia. Puedo tomar a mi hija de la mano porque somos familia. Tengo ese privilegio, porque muchos dentro de la misma casa no puedes hacer eso porque quizá ya entró el COVID a tu casa y estás encerrado en una recámara, como muchos nos lo platicaron. O quizá tienes que hacer cosas y yo no sé. Pero ahora que estás ahí, yo quiero que experimentes el amor inagotable de Jesucristo. Si nos ayudan con la alabanza, por favor. Quiero que veas cómo la tormenta puede llegar a tu casa quizás. Y quizás estés experimentando tiempos de tormenta. Y quizá tu casa en este momento sea algo tormentoso. Y quizá la tormenta se escuche muy fuerte. Y quizá estés ahí con este ruido, con ruidos de tormenta, con gritos, con llanto, con lloro. Quizá estás en un momento de desesperación. Pero yo te quiero decir algo. Jesucristo es capaz de transformar eso. Es capaz de hacer cambiar lo más terrible en algo milagroso. Y si aún no pasare nada en este momento, yo te digo algo, sigue la travesía, sigue, porque el Señor está en tu barca. Podemos entonar el amor inagotable con el que estuvimos iniciando. Yo quiero que cierres ahí en sus casas, en sus hogares, unos minutos en lo que dura el canto, y que puedas tomarte este momento de domingo, o si lo estás viendo diferido, lo puedes hacer llegando a tu casa en la tarde, noche o en otro día. Pero todos los que estamos en vivo ahí en nuestros hogares, y aún aquí, si estás al lado de tu familiar y puedes tomarlo de la mano, hazlo. Y que consideres este momento tan especial y que te consideres tan afortunado. Y ¿sabes qué? Si hubiese alguien adentro de tu casa padeciendo alguna enfermedad de este tipo, si puedes acercarte a él, si está en restricción, no lo hagas. Párate ahí al lado de su puerta. Pero si puedes llegar a él, si puedes acercarte a él y tomarlo, quiero que pienses en ellos como tu pequeña barca. La barca con la cual vas a llegar al final de tus días. Y que seas como Josué y Caleb y digas, ¿saben qué, hijos? Esposa, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque el amor de Dios es amor inagotable. Porque su gracia, porque aún si tuvieses alguno de tus hijos, de tus familiares, que sus barcas están perdidas, están en malos caminos, yo te digo algo, si tu barca no deja de brillar,
Si en tu barca no dejas de creer, la Escritura lo dice, cree en el Señor Jesucristo, y tu barca y la barca de tu casa y los que viven y los que descienden de ti, tus hijos, tus nietos y los hijos de tus nietos serán salvos. Ante el trono de la gracia, tu fiel misericordia ha cambiado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto amor. Es el Señor hablando a tu vida. Esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Toma a los integrantes de tu barca, abrázalos, abrázalos, ámalos el día de hoy, ante el trono de la gracia. Tu fiel misericordia ha cambiado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto amor. Esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Y esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Esta mañana ahí en tu casa, en tu barca, yo solo te pido algo. Cree en el Señor Jesucristo. Solo cree, porque al que cree, todo le es posible. Se necesita fe y la fe viene por el oír la palabra. Porque si crees tú, en este momento serás salvo tú y tu barca. Porque no importa lo oscuro que se vea el día de hoy alrededor de tu casa, de tu barca. No importa cómo esté la vida de tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, tu propia vida. No importa qué tan mal te encuentres el día de hoy. Tu Padre está en la barca. Tu Padre está en la barca. No eres tú, no es tu conocimiento, no son tus años. Es la misericordia y la gracia de Dios. Hoy quiero y anhelo que veas lo que nosotros vemos en esta mañana. Como Dios, a través de su poder, calma la tormenta en tu casa. Como el ruido de la tormenta ahora se convierte en un ruido de alabanza y de adoración. Experiméntalo. Es
Escucha la voz del Señor en esta mañana. Eres mi Padre y Tu hijo soy, tu amor eterno me alcanzó, tu misericordia me levantó y a la muerte venció, y a la muerte venció. Eres mi Padre, tu hijo soy, tu amor eterno me alcanzó, Tu misericordia me levantó, y a la muerte venció, y a la muerte venció. esa es tu gracia y perdón, tu misericordia Siente la presencia de Dios en tu vida. me alcanzó, Amor inagotable, me salvó, Él está en tu casa. amor inagotable, me rescató. Esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó, amor inagotable me rescató. Me salvó, Amor inagotable, me rescató. 14 de febrero 2021 es un día donde estás experimentando el verdadero amor de Dios, el amor que es incondicional. En tu casa, la presencia de Dios, en tu pequeña barca, pero donde está el Rey de Reyes, donde la presencia de Dios es tan poderosa que en este momento sé que si hubiese algún enfermo, puede ser levantado por el poder de Cristo. Que si hubiese alguien perdido, puede ser levantado y puede ser hallado y puede volver en sí. Y que si hubiese alguien en depresión, que si hubiese alguien triste, el Señor le diría: levántate, levántate en el nombre de Jesús. Levántate, varón, mujer, joven, adulto, adulto mayor, levántense, levántense. Que Jesús es capaz de calmar la mayor tempestad. Me alcanzo. Ahí levanta tu voz ahí. Alábale, alábale. Amor inagotable me rescato. Experimenta la gracia del Señor en tu hogar. Misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Esto es lo que hemos querido decirte. Este es el mismo Jesucristo que murió en la cruz por ti y por mí. El Dios vivo, el Dios que no se quedó en la tumba, que al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre diciendo: no dejes que se anegue, no dejes que se hunda esa barca, Padre. Si tú nunca has recibido a Cristo, si en tu casa nunca han recibido a Cristo, si tú solo lo conoces de oídas, si no sabes lo que es seguir a Cristo, yo te hablo a ti, cabeza de hogar. Tú que eres el líder en ese hogar, toma esta decisión y haz una oración con tu familia y dile: familia, vamos a repetir esta oración en esta barca, en este día, en esta tormenta. Repítala así: Señor Jesús,
Mi casa y yo hemos pecado, hemos hecho lo malo, pero el día de hoy mi casa y yo te pedimos perdón. Te pido perdón por los pecados de mi familia, de mis hijos, de mis padres, pero muy en especial te pido perdón por el pecado de esta pequeña barca donde vivo. Te reconozco junto con mi familia, junto con los que están en mi barca. Te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos va a hacer llegar al otro lado, el que un día, al dejar este mundo, al dejar este cuerpo, este envase, estas cuatro almas seguirán juntas en la eternidad contigo, Señor, junto con las de mis pastores, de mis amigos que están aquí, mis amigos que están conectados y que ya han hecho esta oración. Y si tú hiciste esta oración junto contigo, gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias porque hoy puedo ver cómo mi barca sigue en buen rumbo. Padre, te damos gracias. Que la gracia del Señor Jesucristo esté en cada barca que se conectó el día de hoy y que está viendo esta repetición más adelante. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Ahí en las casas, alaben al Señor, honren al Señor. Gracias a Dios.